Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a comenzar un curso nuevo que vamos a llamar Combinatoria 3. Se trata de la famosa teoría de Ramsey. Vamos a dar un pequeño panorama de esa teoría. De hecho, ese es el subtítulo del libro en el que nos vamos a basar. Libro del profesor Carlos Di Prisco, que se llama Combinatoria, un panorama de la teoría de Ramsey. De hecho, este curso fue diseñado por él, lo dictó hace unos 12 años en la Universidad Simón Bolívar, y a partir de las notas o apuntes de ese curso surgió este libro, que fue publicado en el año 2009 por la editorial Equinoccio y la Academia de Ciencia Física y Matemática. La teoría de Ramsey surge a partir de ciertos resultados que están relacionados con un problema que estudió Frank Ramsey, un problema de lógica que es de naturaleza combinatoria. Una de las versiones de ese resultado, que es combinatorio, si se plantea en el contexto infinito, conduce a conceptos topológicos interesantes. Conceptos y resultados topológicos. Por supuesto, eso hace que la teoría de Ramsey se relacione con una cantidad de áreas de la matemática muy diversa: la lógica, la combinatoria, la topología, la misma teoría de conjuntos. Entonces, la idea del curso es dar, como dice el título del libro, un panorama, mostrar un panorama de esa teoría, algunos resultados interesantes, y vamos a enfocarnos en el contexto infinito, que es el que nos lleva a los resultados y conceptos topológicos y conjuntistas. Todo esto comienza con el principio del casillero. Vamos a verlo en la versión infinita. Si tú tienes un conjunto infinito numerable, como el conjunto de los números naturales, vamos a graficarlo de esta forma. Digamos que aquí tenemos al conjunto de los números naturales y lo partimos en pedazos, es decir, consideramos una partición del conjunto de los números naturales. Es decir, eso equivale a considerar una función que a cada número natural le asigne en un conjunto finito un elemento. Los conjuntos finitos podemos de forma ideal identificarlos con conjuntos de esta forma: 0, 1, 2 hasta cierto número, digamos r-1, siendo r un número natural. Vamos a denotar con n asterisco al conjunto de los números naturales, quitándole el 0. Como vamos a estar utilizando la teoría de conjuntos, el lenguaje de la teoría de conjuntos, y en teoría de conjuntos dentro de los números naturales se incluye el 0. Así que vamos a utilizar n asterisco para referirnos a los enteros positivos. Entonces, dado un entero positivo r, una función que va de n en este conjunto es lo que llamamos una partición, porque lo que estamos haciendo es que, bueno, a lo que están aquí le asignamos el 0, lo que están aquí le asignamos el 1, lo que están aquí le asignamos el 2, etc. Tener una función así es lo mismo que tener una partición del conjunto en r pedazos. Eso es lo que se conoce como una r partición del conjunto de los números naturales en este caso. Eso es una r partición. También se conoce como una r coloración, porque los elementos, los números del 0 a r-1, se piensan como colores, y es como si lo que estuviéramos haciendo fuera colorear. A cada número le asignamos, a cada número natural le asignamos uno de estos números: el color 0, el color 1, el color 2. Estos se pueden pensar como colores. Entonces estamos pintándolos con una cantidad finita de colores a este conjunto, que es infinito. Como es infinito, entonces
una de las partes va a ser infinita. Una de las partes va a tener todos sus elementos del mismo color. La función es constante en un conjunto infinito. Es decir, existe un subconjunto de n que es infinito. Vamos a escribirlo así. Y que además, cada vez que tú agarres n y m en ese conjunto H, ellos van a tener el mismo color por la función f. Existe un conjunto donde la función es constante, conjunto donde todos los elementos tienen el mismo color. Una de las partes, si viéndolo en términos de partición, una de las partes es infinita. Eso es el principio del casillero. Dada una partición finita de un conjunto infinito, una de las partes es infinita. Es decir, siempre vas a encontrar un subconjunto de n que es infinito y que en los elementos que están en ese conjunto H tienen la misma imagen por f. Eso es el principio del casillero. Ese conjunto H se dice que es homogéneo. Este conjunto H se dice que es homogéneo para esa partición, para esa coloración. También se dice que es monocromático. Todos los elementos que están allí son del mismo color. Entonces, ese es un resultado básico, el principio del casillero. El teorema de Ramsey es de esa naturaleza. O sea, tienes un cierto conjunto y lo vas a pintar con una cantidad finita de colores. Entonces hay dentro de ese conjunto una estructura que es monocromática. O sea, hay un conjunto homogéneo a partir del cual se construye un conjunto que es monocromático. Eso lo podemos expresar en términos de grafos mediante un resultado que ya vimos en combinatoria o en matemáticas discretas. Si tú tienes el grafo completo K6 y pintas sus lados, el conjunto de los lados, lo pintas usando dos colores, entonces siempre vas a encontrar allí un subgrafo que es isomorfo a K3 y que es monocromático. Es decir, el conjunto de los lados de K3 es monocromático. En ese caso decimos que K3 es homogéneo. El conjunto con el cual se construye el monocromático se llama homogéneo. K3 es homogéneo. El conjunto de los lados de K3 es monocromático. Este es un resultado que obtuvimos en el curso de matemáticas discretas. Podemos verlo rápidamente acá. Tienes los 6 vértices del grafo. Recuerda que completo quiere decir que todos los lados están conectados, que todos los vértices están conectados, quiero decir. Entonces, si vamos a usar dos colores, comienza por ejemplo con este vértice. Este vértice lo vas a conectar con cada uno de los otros vértices y vamos a utilizar los dos colores. Vamos a utilizar por ejemplo el verde. Este está conectado con este y supongamos que es verde. Este está conectado con este y supongamos que es verde. Y este está conectado con este, supongamos que es verde, etcétera. Mínimo va a haber 3 lados verdes o 3 lados rojos. O sea, como son dos colores, va a haber 3 de estos lados son verdes o 3 de estos lados son rojos. Supongamos que son verdes. Y ahora vamos a analizar con el otro vértice. Vamos a conectar ese vértice con estos dos. Si lo conectamos con uno verde, ya tenemos el monocromático. Así que vamos a suponer que esta conexión acá, que este lado, es rojo. Y al conectarlo con el otro, bueno, si fuera verde, ya tendríamos aquí el triángulo monocromático, el K3 monocromático. Así que vamos a suponer que es rojo. Ok, muy bien, entonces no importa lo demás que ocurra.
ahora nuestra respuesta, nuestro resultado va a estar demostrado al analizar este otro vértice, porque ahora este vértice, al conectarlo con este, o es rojo o es verde. Si es rojo, tenemos este triángulo que es monocromático de color rojo, o si es verde, tenemos este otro triángulo que sería monocromático de color verde. Entonces, con este análisis obtenemos esto. Si pintas los lados de un grafo con 6 vértices completo, utilizando dos colores, siempre vas a tener un grafo completo de 3 vértices cuyos lados forman un conjunto monocromático, es decir, ese K3 monocromático. Ese es el resultado que vimos en matemáticas discretas expresado en términos de grafos. Esto, en términos de conjuntos, si le ponen los nombres a los vértices, por ejemplo, con los números del 1 al 6, los lados estarían identificados de esta forma. Por ejemplo, este lado de acá está dado por el número 2 y el número 3. Con el número 2 y el número 3 tienes este lado. Y no importa si tú dices 2, 3 o si dices 3, 2, porque lo importante es la pareja, no el orden. Así que, como no importa el orden, lo identificamos. Ese lado lo identificamos con el conjunto 2, 3, no con el par ordenado 2, 3, porque no nos importa el orden. Así que cada par de números del 1 al 6, cada par de números me determina un lado, y viceversa, cada lado está determinado por un par de números. Así que el conjunto de los lados de K6 es lo mismo que la colección de los subconjuntos de los números del 1 al 6 que tienen dos elementos. Eso nos dice, bueno, deberíamos introducir un vocabulario en el que si tienes un conjunto A y tienes un número n entero positivo, vamos a establecer una notación. Vamos a escribir como a la corchete n al conjunto de todos los subconjuntos de A que tienen n elementos. Esa es una notación muy útil, porque entonces podríamos decir que si tienes un conjunto V que tiene 6 elementos, entonces para toda coloración de V a la corchete 2 en un conjunto que tenga 2 elementos, para toda esta existen, digamos, 3 elementos acá, X, Y y Z, o mejor dicho, vamos a escribirlo. Existe un subconjunto, vamos a llamarlo H, subconjunto de B, que tiene 3 elementos, y además el conjunto H a la 2 es monocromático para esa coloración F. Eso es el resultado que demostramos en matemáticas discretas. Para cualquier coloración usando dos colores de un conjunto con 6 elementos, o sea, tienes un conjunto con 6 elementos y coloreas todos sus subconjuntos de tamaño 2 usando dos colores, siempre vas a encontrar un subconjunto de tamaño 3, tal que todos los subconjuntos de tamaño 2 de ese conjunto H tienen el mismo color. Es decir, toda coloración usando dos colores de este conjunto, si el conjunto tiene el tamaño 6, tiene un conjunto homogéneo de tamaño 3. Eso fue lo que demostramos. Entonces, bueno, lo que queremos estudiar es problemas de ese estilo. Vamos a ponerles nombre a las cardinalidades que nos interesan. El cardinal que corresponde
al conjunto de los números naturales, sabemos que en ciertos contextos lo llamamos Aleph 0. Hay una notación más cómoda que es omega. Vamos a denotar por omega al cardinal que le corresponde a cualquier conjunto que sea infinito numerable. Eso vamos a llamarlo omega. Vamos a llamar eso omega. Y lo que queremos estudiar entonces es, ¿será cierto que cada vez que yo coloreo un conjunto de tamaño omega, mejor dicho, los subconjuntos de tamaño, digamos que n está dado, r también está dado, son enteros positivos, dados n y r, un conjunto de tamaño omega, conjunto infinito numerable? Si yo coloreo ese conjunto, bueno, es lo mismo que colorear el conjunto de los números. Es decir, agarrar cualquier conjunto numerable es lo mismo que agarrar el conjunto de los números naturales, porque con una biyección yo puedo pasar de una coloración de n a una coloración del conjunto infinito dado. Entonces, si yo coloreo la colección de los conjuntos de tamaño n de el conjunto de los números naturales, si los coloreo usando r colores, voy a escribirlo así como los conjuntistas. Los conjuntistas identifican a cualquier número natural con el conjunto de sus predecesores. Predecesores en el orden usual de los números naturales. Entonces se identifica de esa manera. El número r es lo mismo que el conjunto formado por el 0, el 1, el 2, etcétera, hasta r-1. Entonces eso nos permite hacer más compacta la notación. Entonces, para toda función así, yo quiero saber si existe, esto sería una pregunta, ¿será cierto esto? Para toda función así, existe un subconjunto de los números naturales que sea infinito y para el cual también se tiene que h corchete n sea monocromático para esa f. Esa es nuestra pregunta. Ese es el problema que vamos a estudiar. Y esto se puede describir de una forma aún más compacta. Fíjate, se escribe de esta forma. Omega, que se refiere a la cardinalidad del conjunto dado. Tiene el conjunto dado de tamaño omega. Lo colocas de esta forma. Luego viene flecha, entre paréntesis, la cardinalidad del conjunto homogéneo, que sería el h en este caso. Como exponente, el número que aparece acá. Estamos partiendo la colección de los conjuntos que son de tamaño n. Bueno, ese n va aquí. Y la cantidad de colores acá. Entonces, esta notación resume que la respuesta a esto es afirmativa. Es decir, esto que está aquí en verde dice, para cualquier conjunto que tú tengas con tamaño omega, es decir, cada vez que tú tienes un conjunto infinito numerable, si tú coloreas los subconjuntos de tamaño n de ese conjunto, entonces esa coloración admite un conjunto homogéneo que también tiene cardinalidad omega. Es decir, toda coloración usando R colores de un conjunto infinito numerable tiene un conjunto homogéneo de tamaño omega. Es decir, si esto es cierto, escribimos así. Si no es cierto, escribimos así. Entonces lo que queremos averiguar es si es cierto o no. Este es nuestro problema. Y a eso es a lo que vamos a dedicarnos en el siguiente video. Pero antes de eso vamos a plantearlo en general.
En general es así, tienes alfa, beta y gamma son cardinalidades. Vamos a cardinales, sin entrar en detalles de conjuntista de qué significa que esto sea un cardinal. Pensémoslo como cardinalidades. Tenemos alfa, beta y gamma cardinales y n, un entero positivo. Entonces la notación que estamos usando es esto: alfa, flecha, beta, entre paréntesis, aquí n y aquí gamma. Esta notación significa, esto que está acá, significa que tienes un conjunto A cuyo cardinal es alfa para toda coloración del conjunto A la corchete n, usando gamma colores, existe un subconjunto de A que tiene cardinal beta y que es homogéneo. Es decir, que ese conjunto a la corchete n es monocromático para esa función f. Eso es lo que significa esta notación: alfa, flecha, entre paréntesis, beta a la n, gamma. Significa cualquier conjunto que tenga tamaño alfa, si tú coloreas sus subconjuntos de tamaño n usando gamma colores, entonces habrá un subconjunto de A de tamaño beta, tal que ese conjunto a la corchete n es monocromático para la función f. Entonces, con esa notación dejamos la pregunta, que es lo que vamos a atender en el próximo video, y es esto: dados n y r, números naturales que no sean el 0, enteros positivos n y r, ¿será cierto esto? Eso es a lo que nos vamos a dedicar en el próximo video. Dejamos este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.